Bueno, buen día, ¿cómo les va? Ya es habitué vernos por este medio. Me parece que me voy a hacer famosa, voy a subir videos a YouTube y me voy a poner de profesora online. Bueno, vieron que empezamos el nuevo tema que es estática. Lo digo rápidamente y hago un pantallazo general de todo lo que estuvimos dando, que ustedes me estuvieron mandando. Estática es la rama de la mecánica que estudia las fuerzas en equilibrio. Bien, o sea, las fuerzas pueden estar en equilibrio o no. Bueno, la estática estudia a las fuerzas que están equilibradas, cuando se da la condición de equilibrio. Ya después vamos a ver cuál es esa condición de equilibrio y en qué situaciones se da la condición de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, hablamos de fuerzas. Fuerza, ¿qué es una fuerza? Yo les hice hacer a ustedes en la guía el concepto de buscar el concepto de fuerza. Fuerza es toda causa capaz de originar, modificar o impedir el movimiento de un cuerpo o deformarlo. Suponemos que tengo una pelota que está detenida. Si yo le hago un puntapié, ¿sí? Le hago una patada, la pelota empieza a moverse, ahí origina movimiento. Supónganse que hay una pelota que está viniendo hacia mí y yo con un manotazo, ¿qué hago? Desvío la dirección de la pelota, o sea, modifico el movimiento. En este caso modifiqué la dirección del movimiento. Bien, supónganse que tengo una pelota que está viniendo y yo lo que hago es con el pie la paro, ahí impido el movimiento. ¿Qué aplico? Una fuerza, lo mismo la fuerza para modificar la dirección o lo mismo la fuerza para originar el movimiento. Y dice que la fuerza es toda causa que no solamente afecta el movimiento de los cuerpos, impidiendo, originando o modificándolo, sino también puede deformar un cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un algodón, está sucio porque lo usé para borrar, y hago esto, ¿qué estoy haciendo? Aplico una fuerza y lo deformo. Lo mismo si tuviera una esponja, lo mismo si tuviera una banda elástica. La estiro y la deformo. Bien, eso es una fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial, por eso se representa mediante un vector. Y ustedes recuerdan los elementos componentes de un vector. Módulo, dirección, sentido y origen a punto de aplicación. Perdón, pero en mi casa hay perros y la vecina tiene una perra. Las fuerzas se miden con un dinamómetro, es decir, el dinamómetro, en el laboratorio tenemos dinamómetros hechos caseros y dinamómetros comerciales. Consiste en dos tubos concéntricos donde el tubo interior tiene una escala, ¿sí? Entonces, en el extremo tiene un ganchito donde colgar diferentes pesos. Entonces, en la parte superior del tubo concéntrico tiene un resorte. Ese resorte, cuando vos le colocas un peso en el extremo inferior, ¿qué hace ese resorte? Se estira. Cuanto mayor es el peso, mayor es la deformación del cuerpo elástico. Entonces, el dinamómetro se basa justamente en la deformación de un cuerpo elástico ya sea por estiramiento o por compresión. ¿Vieron las balanzas cuando ustedes se van a pesar, que es como una bandeja y que no tenés que saltar? Bueno, abajo tiene como si fuera resortes. Entonces eso lo que hace es, ante tu peso, ese resorte se comprime en vez de estirarse y marca el peso, en este caso en la balanza. O sea que la balanza sería como un dinamómetro. En realidad los dinamómetros miden pesos y las balanzas miden masas. En realidad cuando uno se va a medir su peso a la balanza, no se está midiendo el peso, sino que se está amasando. No se está pesando, sino se está amasando. Está viendo cuánta masa tiene. Bien. Entonces, tenemos fuerzas, ya sabemos, es una magnitud vectorial, se representa por un vector. Tenemos fuerzas de contacto que vamos a ver en estática. Vamos a ver sistemas donde tenemos, o sea, ejemplos donde tenemos sistemas de fuerzas de contacto y a distancia. Una fuerza a distancia por excelencia, la que vamos a ver este año, hay varias otras más, la electromagnética, la magnética, la eléctrica, todas esas son a distancia, pero nosotros solamente vamos a dar la fuerza peso. La fuerza peso se representa con la letra P. Bien,
fuerza peso. Yo se los anoté. La fuerza peso es la fuerza de atracción que hace el centro de la Tierra sobre todos los cuerpos que hay en la superficie, atrayéndolos hacia abajo. Por eso siempre tiene dirección vertical y sentido hacia abajo, o sea, sentido sur. El origen. ¿Dónde se marca el origen de la fuerza peso? En el centro de gravedad. El centro de gravedad, por ejemplo, en nuestros cuerpos es nuestro ombligo. Es el centro de gravedad. Sería el centro donde de todo nuestro cuerpo, el centro sobre el cual aplicamos las fuerzas. Entonces, como criterio unificado, lo que vamos a hacer es, en todos los cuerpos que dibujemos, la fuerza peso va a salir desde el centro. Yo les voy a hacer un esquema. Supónganse que tengo una caja que está apoyada en un piso, en un suelo. Todos los pisos se hacen así, los suelos, las superficies planas, se hacen así, rayaditas, ¿bien? Y voy a marcar la fuerza peso. Dijimos que desde el centro de gravedad en todo cuerpo es otro cuerpo simétrico, ¿no? Porque un cuerpo simétrico, ese, el centro geométrico del cuerpo. Entonces, dijimos que la fuerza peso es la fuerza atractiva que hace la Tierra sobre los cuerpos, siempre tiene dirección vertical y sentido hacia abajo. Esta es la fuerza peso. ¿Bien? Siempre en todos los cuerpos lo mismo. Siempre es vertical y hacia abajo. Para calcular el peso es igual al producto de M por G. M no es metro. ¿Por qué? Porque estas son magnitudes, no son unidades. Entonces, esta es la magnitud peso, que es una fuerza. Esta es la magnitud masa, ¿sí?, que se mide en kilogramos en el sistema internacional. Y esta es la magnitud aceleración de la gravedad, que la vamos a tomar como estándar o como criterio general. Vamos a tomar la aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Perdón, pero adentro están gritando y si no, ustedes no van a escuchar. Entre los perros y adentro que gritan es un desastre esto. Aceleración de la gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Bien. ¿Por qué le pongo esta rayita acá? Porque el peso es una magnitud vectorial, porque se representa mediante un vector. Perfecto. Vamos a imaginar que tengo un nene en un tobogán. El tobogán es considerado un plano inclinado. ¿Por qué plano inclinado? Porque siempre el suelo con las rayitas. ¿Por qué? Porque con respecto a la horizontal, esta es paralela, ¿no es cierto?, al piso, existe un cierto ángulo de inclinación que yo le voy a llamar alfa. Ese alfa tiene que ser mayor que 0 y menor que 90. 0 grados no es un plano inclinado, ¿sí? 0 grados está bien planchado sobre la superficie horizontal. 90 grados está perpendicular, así que tampoco. Entonces, generalmente consideramos entre 10 y 75, 73 grados, consideramos plano inclinado. O sea que este alfa tiene que ser mayor que 10 aproximadamente y menor que 73, 75 grados para hacer un plano inclinado. ¿Qué ejemplos de plano inclinado conocen ustedes en la vida diaria? Aparte del tobogán, ¿qué ejemplos de planos inclinados conocen? Una rampa para auto, la ladera de una montaña, en las obras en construcción, cuando ponen un tablón para trasladar la carretilla que van descargando, por ejemplo, de un camión, ya sea de arena, de ladrillo, de lo que sea. Esos son planos inclinados, ¿sí? ¿Está? Entonces, en la vida diaria hay varios planos inclinados. La ladera de una montaña, la rampa para autos en una cochera, los toboganes, son planos inclinados. Entonces, ¿cómo dibujaría
el peso del nene en el plano inclinado. Dijimos que el peso siempre es vertical, dirección vertical, y sentido siempre hacia el sur. Así que yo lo voy a dibujar desde el centro de gravedad del nene y dibujo la fuerza peso. Se dan cuenta que no es paralela a la superficie del plano inclinado. Por ejemplo, si yo les hago que tengo una caja en un plano inclinado, ¿sí? Como si fuera una rampa. Supongo, o tengo un autito, vamos a hacer el autito. Bien, ¿cómo dibujo la fuerza peso del auto que está detenido en el plano inclinado? No se mueve ni para arriba ni para abajo. La fuerza peso siempre dijimos desde el centro de gravedad del cuerpo, vertical y sentido hacia abajo. Con esto ya tienen un pantallazo cómo dibujar la fuerza peso. Y la fuerza peso, recuerden, es la fuerza de atracción que hace el centro de la Tierra sobre los cuerpos, empujándolos hacia su centro, hacia abajo. Por eso es la dirección y el sentido que tiene. Bien, y para calcular el peso, masa por aceleración de la gravedad. Después lo vamos a usar más adelante. Bien, ¿qué otra fuerza les dije que hablaran, que me dieran sus características, que me dieran ejemplos? Dijimos que las fuerzas pueden ser a distancia, que la única que vamos a dar este año es la fuerza peso, y también tengo fuerzas de contacto. A distancia quiere decir que no hace falta que los cuerpos entren en contacto. De hecho, ustedes no tienen contacto con el centro de la Tierra y sin embargo la fuerza peso la tenemos. De contacto, ¿qué quiere decir? Que para que se vea la interacción de ambas fuerzas, los cuerpos tienen que estar en contacto. Entonces, una de las fuerzas en contacto que vamos a usar muchísimo es la fuerza normal, ¿bien? Y otra es la fuerza de fricción. Entonces, ahora les voy a explicar la fuerza normal. La fuerza normal o de vínculo se aplica para cuerpos que estén apoyados sobre superficies. Pregunto, ¿un ventilador de techo tiene fuerza normal? No, porque no está apoyado, está suspendido. Tiene otra fuerza que se llama tensión sobre él, aparte de la fuerza peso, ¿no? Que ya ahora la vamos a ver a la tensión. Entonces, cuerpos que están apoyados sobre superficies, ya sea horizontal o planos inclinados, siempre actúa una fuerza que ¿quién la hace esa fuerza? La normal. La hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo que está apoyado. La fuerza normal es la típica fuerza que hace toda superficie de apoyo sobre un cuerpo que está sobre ella, como si fuera empujándolo para arriba, como evitando que ese cuerpo se sumerja o se hunda dentro de la superficie de apoyo, ¿sí? Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, siempre. Así que ojo, hay que tener cuidado en el plano inclinado, que sea perpendicular a la superficie del plano inclinado, no al piso. Y siempre va a tener sentido hacia arriba. Entonces, hay el ejemplo del libro que la mayoría me hizo, el libro apoyado, me puso que la fuerza normal era opuesta al peso. Sí, en ese caso, en superficies horizontales, sí. Bien, entonces yo voy a dibujar la fuerza normal con un color que resalte. Se simboliza con la letra N, imprenta mayúscula. En este caso, ¿quién hace la fuerza empujando hacia arriba el cuerpo? La superficie de apoyo. Entonces dijimos que la fuerza normal siempre era perpendicular a la superficie de apoyo y sentido hacia arriba. En este caso, en el nene que está subiendo en el está bajando, en el tobogán, ¿hay fuerza normal? Sí, porque el nene no está levitando en el tobogán, el nene está deslizándose sobre el tobogán, está apoyado con la cola y las piernas en el tobogán. Entonces, si todo cuerpo que está apoyado, tengo que tener en cuenta que existe una fuerza aparte de la peso, la normal, entre otras, ¿no es cierto? Entonces voy a dibujar la fuerza normal. Dijimos que la fuerza normal es ejercida por la superficie de apoyo, entonces sabemos que el tobogán lo va a tirar para arriba, lo va a empujar hacia arriba así en esta dirección al nene.
siempre es perpendicular a la superficie de apoyo y siempre tiene sentido hacia arriba. Entonces, voy a dibujar perpendicular, este es el plano inclinado, perpendicular sería así. Y esta sería la fuerza normal. ¿Ven que en este caso la normal no se opone al peso? Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Cuándo la normal va a tener la misma línea de acción que el peso? Cuando el cuerpo está en superficie horizontal. Cuando el cuerpo está en plano inclinado, no. Entre peso y normal va a haber un cierto ángulo de inclinación que no va a ser 180 grados. ¿Estamos? Pues hago lo mismo con el auto. La superficie de apoyo del auto es el plano inclinado así. Entonces la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Así que sería así. ¿Bien? ¿Se entiende cómo hacer la superficie normal? Ojo con esto, solamente en superficie horizontal está en la misma línea de acción del peso. En planos inclinados no. Ya que estoy, les muestro algo. Ustedes ven acá, lo vamos a hacer con el auto que se ve más nítido el dibujo. Ustedes ven acá que la fuerza peso está inclinada con respecto a la normal. Entonces yo lo que voy a hacer es dibujar un eje cartesiano sobre los dibujos que hice. Fíjense acá. Acá voy a dibujar. Acá sería el eje Y y acá sería el eje X. ¿Está bien? Ustedes ven, ¿se acuerdan componentes rectangulares? El peso está sobre el eje Y negativo, ¿sí? Y la normal, que no le puse N, discúlpenme, está sobre el eje Y positivo. En el X no tengo ninguna fuerza, en este ejemplo. ¿Bien? Vamos aquí al nene y vamos al auto. Hago primero el auto y después vemos el nene. El auto tiene, ¿dónde voy a dibujar el eje cartesiano? ¿Lo voy a dibujar acá? No. Siempre lo voy a dibujar al eje Y que me coincida con la normal. Entonces, voy a dibujar el eje cartesiano acá y el X acá. Este es Y y este es X. Acá es Y, acá es X. ¿Sí? Bien, fíjense. La fuerza peso, ¿coincide con algún eje? No. Hay un cierto ángulo. Este ángulo que está acá es este ángulo alfa de inclinación. Puede tener un valor, ya les dije, aproximadamente mayor que 10, menor que de 80, 75. Siempre trabajando matemáticamente se demuestra que este ángulo alfa del plano de inclinación es igual a este ángulo que forma la fuerza peso con el eje Y negativo dibujado sobre el cuerpo que estoy analizando. Esta fuerza peso está inclinada, un cierto ángulo alfa con respecto al eje Y. Si la fuerza está inclinada, toda fuerza puede escribirse como sus componentes rectangulares, o se puede descomponer en componentes rectangulares. Voy a descomponer a la fuerza peso en sus componentes rectangulares, Px y Py. Entonces, hago la proyección desde el extremo de P hacia el punto que corta el eje Y, me va a dar la componente rectangular del peso en Y. Está sobre el eje Y negativo. La proyección desde el extremo de la fuerza P sobre el punto que corta el eje X y me va a dar la componente, me va a quedar formada la componente rectangular del peso en el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un cuerpo en un plano horizontal, una superficie horizontal, el peso no se descompone ni en Px ni en Py. Pero cuando tengo plano inclinado, sí. Cuando tengo plano inclinado, el peso se halla descompuesto en su componente rectangular respecto a la dirección X y su componente rectangular respecto a la dirección Y. Siempre. Vamos a hacer lo mismo con el nene. Bien, voy a dibujar el eje cartesiano.
¿sí? Este sería X, este sería Y. Bien, ¿qué hago acá? P forma un cierto ángulo alfa con respecto al eje Y. Entonces voy a dibujar la componente rectangular de P en Y y la componente rectangular de P en X. Esto es siempre que tengan plano inclinado, el peso deben descomponerlo en PX y en PY. Cuando tienen un cuerpo apoyado sobre una superficie horizontal, no. ¿Quedó claro? Bien. Ahora vamos a ver cómo es la fuerza de fricción. Voy a borrar. No tengo borrador como en la escuela, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bien. Bien. Me siento como si estuviera ustedes sentados atrás mío, yo dando la clase en el pizarrón de la escuela. Es una forma de sentirnos más cerca uno de otros. Bien. Bien, la otra fuerza que es de contacto, que la tenían escrita ahí, ustedes ya lo tienen, eso en la teoría, por eso no lo borré, es la fuerza de fricción, o también se llama fuerza de rozamiento. Bien, nosotros la vamos a escribir, la podemos escribir FR, que quiere decir fuerza de rozamiento, o a mí particularmente me gusta más en minúscula F. Y ya después vamos a ver que acá va a tener una letra u otra, o una E o una C, y vamos a ver por qué. Entonces, estas son las dos formas que vamos a escribir la fuerza de fricción o rozamiento. ¿Cuándo hay fuerza de fricción o rozamiento? Como su nombre lo indica, cuando algo se desliza sobre un cuerpo, se desliza sobre otro, ya sea otro cuerpo, ya sea una superficie. Acá, cuando el nene cae, ¿hay fuerza de fricción? Sí. ¿Quién la hace a la fuerza de fricción? La fuerza de fricción la hace la superficie sobre la cual el cuerpo se está deslizando sobre el cuerpo deslizante. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Si yo tengo, estoy moviendo una mesa, ¿bien? El piso hace una fuerza de fricción sobre la mesa, y la fuerza de fricción tiene siempre sentido contrario al del desplazamiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque por concepto la fuerza de fricción es una fuerza que realizan las superficies sobre las cuales se desliza un cuerpo, que se opone al sentido del movimiento del cuerpo. O sea que siempre va a tener sentido contrario al sentido en el que se mueve el cuerpo. Por ejemplo, si el cuerpo se mueve para allá, la fuerza de fricción va a estar sobre el cuerpo, la hace la superficie sobre la cual se desliza, sobre el cuerpo en el sentido contrario. Si el cuerpo se mueve para allá, la fuerza de fricción la hace el piso sobre el cuerpo que se está moviendo para allá. Miren, yo les tengo este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esto es una superficie horizontal. Imagínense que tengo esto que lo estoy deslizando para allá. La fuerza, vamos a ver, lo estoy deslizando para allá. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza peso del farol hacia abajo, que la hace ¿quién? La tierra. La fuerza normal que hace la caja sobre el farol empujándolo hacia arriba. Y si se está moviendo, también tengo fuerza de, a menos que me aclare que no hay fricción, pero supónganse que yo les digo que sí hay fricción,
tengo una fuerza de fricción que se llama fuerza de fricción cinética. ¿Por qué cinética? Porque todo lo que dice cinética viene de kinesis, movimiento. Bien, si el cuerpo estaría estático, sería una fuerza de fricción estática, como en el ejemplo este de la caja. Pero como se está moviendo, es fuerza de fricción cinética, como el ejemplo del nene en el tobogán. Entonces, si esto se mueve, la fuerza de fricción cinética que actúa, ¿para dónde está? Primero, ¿dónde está aplicada? Sobre el farol. ¿Y en qué sentido tiene? Para allá, porque si el cuerpo se mueve para este lado, la fuerza de fricción tiene sentido contrario. Las fuerzas ¿se entiende? Las fuerzas de fricciones se aplican en los dos cuerpos que se deslizan uno sobre otro. ¿Sí? O sea, la superficie hace fuerza de fricción sobre el cuerpo y el cuerpo fuerza de fricción sobre la superficie. Por supuesto, sentidos opuestos. ¿Por qué? Porque son pares de acción y reacción. Otra ley que ya la vimos, que es la tercera ley de Newton, que también la vamos a ver ahora usando los ejemplos. La fuerza de fricción, ¿a qué se debe? Si nosotros, por ejemplo, vemos un piso de cerámico, de porcelanato, vemos como que el piso no tiene irregularidades, no tiene imperfecciones. Sin embargo, fuerza de fricción siempre hay. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque si nosotros hiciéramos un corte microscópico de las superficies, veríamos que las superficies en las cuales caminamos y todo lo demás tiene ciertas irregularidades, ¿sí? Esas irregularidades es la que hacen que existan las fuerzas de fricción cuando un cuerpo se desliza sobre otro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué depende la fuerza de fricción? Depende de la naturaleza de las superficies que se deslizan entre sí. Si son superficies rugosas, si son superficies lisas. ¿Vieron en la tabla del tejo que tiene a los costados todos agujeritos? Cuando uno coloca la ficha, ¿qué pasa? Empieza a haber una corriente cruzada de aire. ¿Para qué es eso? Mientras que el tejo está apagado, la ficha de tejo le cuesta moverse. ¿Por qué? Por la fricción entre el tejo y la superficie de la máquina, ¿no? Del juego en sí. Cuando el tejo se activa, que yo le pongo la ficha para jugar, esa corriente cruzada de aire que hay, lo que hace es levitar a la ficha de tejo. ¿Para qué? Disminuye la fuerza de fricción. Entonces, al disminuir o anular la fuerza de fricción, la ficha de tejo corre a mayor velocidad, se mueve más rápido. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, por ejemplo, los que juegan al fútbol, para que la pelota ruede o para que vaya más lejos o se mueva más rápido, ¿por qué es tan dificultoso con el pasto elevado, el pasto más alto y menos dificultoso con el pasto corto? Porque con el pasto corto hay menos fricción. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Por qué es tan difícil andar en bicicleta en arena? Porque la arena te ofrece una fuerza de fricción sobre las ruedas de la bicicleta muy elevada. Entonces, la fuerza de fricción que hace la arena sobre las bicicletas al ser alta impide que la bicicleta vaya hacia adelante. Es lo mismo que hace el efecto del viento. Cuando vos andas en bicicleta con viento en contra, te cuesta mucho más que si vas sin viento o con viento a favor. ¿Se entiende? ¿Tienen idea de entonces la fuerza de fricción? Yo se los voy a escribir aquí. Entonces, la fuerza de fricción se opone al desplazamiento o movimiento de un cuerpo. ¿Quién la ejerce? La ejerce la superficie sobre la cual se desliza el cuerpo. Bien, tiene sentido contrario
al del desplazamiento del cuerpo. Bien, vamos a un ejemplo. Tengo un bloque que está apoyado sobre una superficie horizontal y que se mueve gracias a que una persona está empujándolo con una fuerza F. Entonces vemos que el cuerpo se desliza para allá. Bien, la V esa es de velocidad. Bien, entonces, ¿qué fuerzas tengo sobre este cuerpo? Se está moviendo para allá. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza siempre, no olvidarme, la primera de todas, la que hace la Tierra. La fuerza peso. Tengo la fuerza peso. Después tengo, si está apoyado el cuerpo, la fuerza normal, que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Así que pongo la fuerza normal y siempre ven que todo sale del centro de gravedad del cuerpo, ¿no es cierto? La fuerza peso, la fuerza F, la fuerza normal. Bien, y dijimos que hay una fuerza que se llama fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción es la que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo que se está deslizando y siempre se opone al sentido del desplazamiento. Así que si el cuerpo, yo te estoy diciendo que se va para allá, la fuerza de fricción va a estar aplicada sobre el cuerpo y en sentido contrario, así. Como el cuerpo se mueve, la fuerza de fricción es cinética. Entonces la voy a llamar F sub C, que quiere decir fuerza de fricción cinética. En este caso, el cuerpo no se mueve, está en reposo. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, supónganse que hay un señor que hace una fuerza hacia la derecha, intentando mover el cuerpo, pero no logra moverlo. Es como cuando nosotros queremos hacer fuerza en mover algo y no nos alcanza la fuerza que hacemos. Entonces vamos a poner velocidad 0. No tenemos, no se mueve, está en reposo. O sea, hace fuerza, pero no logra moverlo. El cuerpo está quieto porque no se mueve. El piso, la superficie sobre la cual está apoyado, también ejerce una fuerza de fricción. Pero como el cuerpo no se mueve, se llama fuerza de fricción estática. La voy a hacer siempre. ¿Para dónde intenta moverse el cuerpo?